Buenas tardes. La celebración de hoy, la liturgia de hoy nos regala este texto del Evangelio donde una vez más vamos a escuchar, a recibir la confrontación de Jesús con los grupos más religiosos. Llamativamente, el Evangelio de hoy nos dice que un grupo de fariseos, hombres religiosos, cumplidores de la ley, hombres atentos a lo que Dios iba diciendo, que un grupo de fariseos deseando poner una trampa a Jesús, deseando encontrar un motivo para acusarlo, deseando ponerlo en offside, podríamos decir, deciden enviar a un grupo de sus propios enviados, pero unidos a un grupo de herodianos. Claro, si no ponemos en contexto, el Evangelio de hoy nos puede hacer que malinterpretemos la palabra. Se ha malinterpretado durante mucho tiempo. Es más, este texto del Evangelio ha servido muchas veces para dar elaboración a la teología del vínculo político entre la Iglesia y el Estado, entre el César y Dios. Es un texto muy manipulado que deberíamos poder profundizar. Dice el texto que fariseos y herodianos juntos fueron a ver a Jesús. Claro, para nosotros quizás no significa nada, pero lo que nos está diciendo el evangelista es que si quieren, gente de Boca y River fueron a preguntarle a Jesús sobre la final de la Libertadores, que gente del PRO y kirchnerista fueron a hablar sobre el tema de las manifestaciones. Dos partidos absolutamente contrarios, fariseos y herodianos. Los fariseos, hombres religiosos, que les preocupa el cumplimiento de la ley, que Roma les permita la celebración del templo, que Roma no ponga impedimento al culto, que Roma no ponga impedimento a poder certificar una y otra vez que lo esencial es Dios. Esto le preocupa a los fariseos. Los fariseos son este grupo religioso que va a hacer lo imposible para que Roma no impida la transmisión de las tradiciones y de las costumbres judías. El grupo de los herodianos, por el contrario, era el grupo, si quieren, que políticamente más se había confabulado, complotado, se había hecho cómplice junto con los romanos para sostener el poder, para que Roma no los moleste y ellos poder seguir gobernando, Herodes, poder seguir gobernando el reino de Israel bajo la mirada atenta de Roma, pero sin la intervención de Roma. Por eso a los herodianos no les preocupa el planteo religioso. Los herodianos quieren seguir manteniendo la dominación romana sin demasiados problemas. Entonces, que los que están a favor del templo y los que están a favor del poder juntos le pregunten a Jesús sobre un tema político religioso es profundamente llamativo y es evidentemente una trampa. Estos enviados comienzan intentando sobarle el lomo a Jesús. Vos que sos un maestro que nunca tiene en cuenta la condición de las personas, sino que con verdad decís lo que tenés que decir. Contanos, ¿es lícito pagar el impuesto al César, sí o no? Evidentemente, si Jesús dice que sí, los fariseos se le pueden poner en contra y decir, pero entonces te estás olvidando de lo que significa la tradición judía. Estás, si querés, como permitiendo la dominación romana. Si Jesús dice que no, los herodianos encuentran un motivo para acusarlo, diciendo, este hombre está poniendo en peligro la estabilidad política, social y religiosa. De lo que dijera Jesús, encuentran ellos un motivo para acusarlo. Y de esto se trata. No les interesa la verdad, no les interesa convertirse, no les interesa qué es lo que Jesús tiene para enseñarle, no les interesa que sea un maestro bueno, les interesa encontrar un motivo para poder acusarlo. Llamativamente Jesús da vuelta la trampa y, si me permiten, genera él una trampa, preguntándoles, a ver, qué hipócritas que son, les dice, ustedes no son gente verdadera, pero vayamos al núcleo, muéstrenme la moneda con la cual pagan impuesto. ¿Qué imagen y qué inscripción tiene esta moneda? Claro,
el denario romano, moneda que se utilizaba aún para pagar los impuestos del templo, denario que se utilizaba para pagar los impuestos al César, a Roma, tenía la esfinge del emperador, tenía la imagen del emperador. Y esto, claro, para los religiosos judíos, esto era inconcebible. No te harás imágenes de ningún ser vivo, dice desde siempre el Antiguo Testamento. No te harás imágenes porque el Dios al que nosotros adoramos es mucho más que las imágenes. Esto un fariseo lo tenía muy claro. Y a su vez, Jesús le pregunta no solamente sobre la imagen, le pregunta cuál es la inscripción que hay. Y el denario romano tenía del otro lado de la esfinge del César una inscripción que decía Divino César, Pontífice Máximo. Jesús les está diciendo, ¿cómo? ¿Ustedes me están hablando de la licitud de esta moneda? Cuando esta moneda lo que muestra es que están haciendo del César, están haciendo del poder de la dominación, un ser divino. Ustedes me hablan de trampa cuando evidentemente lo que están hablando y olvidándose es que aquí hay una profunda idolatría que ustedes permiten, el divino César. Empiecen ustedes a hablar sobre esta idolatría del César que han silenciado durante el dominio romano. Jesús le pone tanto a los fariseos como a los herodianos el núcleo del pecado de Israel. El pecado más importante para todo el Antiguo Testamento tiene que ver con la idolatría. No hay pecados morales ni pecados vinculares más importantes que la idolatría. Si quieren, Dios se ocupó de formar a su pueblo y decirle una y mil veces, el Señor tu Dios es solamente uno. El Señor tu Dios es el que te conduce, el que te acompaña. Adorarás solo al Señor tu Dios. Por eso la idolatría, el adorar otros dioses, es para Israel el escándalo por excelencia, la trampa por excelencia. E Israel, que tantas veces coquetea con otros dioses, que tantas veces coquetea con otros poderes, y Dios les dice, descansá, confía, quédate conmigo que soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y esta es la trampa que Jesús le pone, si quieren, a fariseos y herodianos, porque ambos han silenciado la idolatría del César para sacar provecho en sus vidas personales y en sus vidas como grupo. Los herodianos con el poder, los fariseos con sostener el culto del templo y de la ley. Es verdad que hoy nosotros no tenemos el dominio del imperio, o por lo menos del imperio romano, pero sin embargo estamos como siempre muy tentados de correr a Dios en el centro y poner en el centro otras cosas. Y esto es la idolatría moderna. Cuando Dios no es la fuente, cuando Dios no es la meta, cuando Dios no es para nosotros la verdadera referencia, me animaría a decir la total referencia, no porque anule las otras cosas, sino porque todo se refiere en última a nuestro ser hijos de Dios, a nuestro ser discípulos, a nuestro ser juntos, pueblo que escucha, pueblo que se percibe como perteneciente a Dios. También nosotros hoy podríamos descubrir en nuestra vida cotidiana la cantidad de veces que adoramos otros dioses, el poder, el prestigio, el bienestar, el estar bien, el confort, el que a nosotros no nos pase nada, el preocuparnos solo por el pequeño grupo de los nuestros, como lo hicieron los fariseos, como lo hicieron los herodianos. También a nosotros se nos juega el darle a Dios el lugar que verdaderamente debe tener. El texto del Evangelio sigue. Jesús dice en una frase aparentemente enigmática, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Podríamos preguntarnos simplemente, ¿qué cosa no es de Dios? ¿Acaso el mismo César no es de Dios? ¿No somos todos criaturas? ¿No somos todos hijos de su misericordia? ¿No somos todos frutos de sus entrañas? ¿No somos todos aquellos que caminamos desde Dios hacia Dios? ¿Qué hay fuera de Dios? ¿Qué hay fuera de la mirada y de la ternura de Dios? Podríamos decir, denle a Dios lo que es de Dios, porque todo es de Dios.
No hay nada que pertenezca a otro más que a Dios. Somos hijos de su misericordia, somos hijos de su ternura. Y por eso aquí está la gran invitación para nuestro día: ser hombres y mujeres de Dios. No solamente porque buscamos a Dios, sino porque percibir que a Él pertenecemos. Va a decir Pablo, en Él nos movemos, en Él somos, en Él existimos. Esta pertenencia a Dios que nos hace su pueblo, pero que nos hace su pueblo que contagia la presencia, nos hace su pueblo que transmite su presencia, nos hace su pueblo que celebra el ser hijo y el ser hijos amados. Hoy celebramos también como iglesia dos grandes acontecimientos, ¿no? El Día de la Madre, llamativamente Dios cada vez que quiere hablar de su poder, de su misericordia o de su amor, utiliza la imagen maternal, los vínculos entrañables, si quieren el vínculo uterino que tiene con nosotros, su pueblo, con nosotros, sus hijos. Dios que es Padre y Madre, este Dios que tiene con nosotros la mirada de la ternura y que tiene con nosotros la búsqueda y la atención continua, como la de una madre con su hijo, una madre que lo protege y está atenta para que ningún mal toque a su hijo, pequeño o adulto. También hoy celebramos como iglesia el Día de las Misiones. Durante mucho tiempo había tierras de misión y se entendía como la tierra de la misión, la tierra donde el Evangelio no había llegado o donde la iglesia no se había instalado. Lejos de eso, el término misión. La misión tiene que ver con sentirnos enviados por Dios, sentirnos enviados a vivir la vida de un modo especial, sentirnos enviados a vivir el vínculo, a vivir los vínculos, a vivir nuestra forma, nuestro estilo de vida en clave evangélica. Hoy la misión no tiene que ver con lugares, tiene que ver con estilos. Todos somos misioneros, la iglesia es misionera. No se entiende un creyente que no sea capaz de transmitir, de comunicar, de testimoniar, de transparentar la fe en la cual cree. Estamos invitados todos a renovar nuestro ser misionero, que tiene que ver con esto, a renovar nuestros testimonios, a renovar nuestras opciones, a renovar nuestro estilo, que cada día sea más transparente y más vinculante nuestra búsqueda de Dios, nuestro deseo de Dios, nuestro ser de Dios. Una bendición especial para todas las madres, las que están aquí compartiendo con nosotros, las que están en el cielo y que ellas nos bendicen, que podamos recibir sus bendiciones y que podamos disfrutar y hacer fiesta con la Madre con las cuales compartimos hoy en este tiempo. Dios los bendiga.